La corrupción en el Perú empieza en tus bolsillos con los impuestos cuando compras cualquier cosa. Desde el servicio de telefonía hasta el pasaje del colectivo, el Estado te está cobrando impuestos. Los impuestos son el porcentaje de dinero que el gobierno necesita de todos los peruanos cada vez que consumimos algo. Una vez que ese dinero es entregado a la SUNAT, el gobierno lo destina a todos los sectores estatales, la educación, salud, etc. Y es ahí cuando comienza la corrupción. El verdadero precio se paga después. Son obras públicas inservibles, es la escasez de medicamentos que convierte en una enfermedad en epidemia, es el alimento vencido que hospitaliza niños y niñas, es la impunidad que mantiene las pistas a malos choferes hasta el día en que acaban con una vida. Y sin embargo, algunos peruanos piensan que no importa que las autoridades roben con tal de que se haga obra. Eso explica que 7 de cada 10 peruanos se muestren tolerantes hacia los distintos actos de corrupción, desde pagar una coima para que le perdonen una multa hasta aceptar que un funcionario favorezca a parientes y amigos. Supongamos que un presidente al que llamaremos Garzúa está pensando robar para mantener el estilo de vida al que está acostumbrado. Entonces Garzúa se reunirá con una empresa corrupta y pactarán el negocio. Hermanito, ¿cómo hacemos para ganar todos? Ya. La obra cuesta 100 millones, pero yo diré que cuesta 130 millones. Esos 30 te los repartes entre todo tu equipo para que me hagas ganar el concurso. Pero hermanito, se van a dar cuenta. Pero le pagaré a tu secretario Nabo para que no sospeche. Entonces así quedamos, hermanito. La plata llega sola. Si aún cree que el que roba hace obra, por favor, piénselo de nuevo. La gran corrupción organizada sistémica de los círculos de poder de los años 90 hizo perder al Perú la suma de 1.800 millones de dólares. Saca la calculadora, porque con 1.800 millones de dólares se pudo construir 36 hospitales de más de 200 camas en todo el país, o 180 modernos colegios, o crear más de 100.000 puestos de trabajo. Ok, ahora tenemos que hacer un hincapié en qué es la corrupción. Bueno, acá nosotros consideramos que la definición más completa con respecto a la corrupción la encontramos en el ex ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Olivera, en la cual él afirma que la corrupción va a ser entendida como la acción ilícita o ilegítima, encubierta y deliberada con arreglo a intereses particulares. En cambio, la definición del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional con respecto a la corrupción dicen que va a ser el abuso del cargo público para la obtención de ganancias privadas. Pero ello va a carecer de una pieza básica del mecanismo de la corrupción, en la cual va a ser de que el abuso del cargo público va a realizarse a favor o en contra de alguien. En términos sociales, ahora, la corrupción va a ir más allá, tal y como lo propone Medina Celi, en la cual dice que no respetar las señales del tránsito, no pagar la entrada a una fiesta, incluso recibir dinero para agilizar un trámite, o también puede ser no respetar una fila, van a ser actos de corrupción que solo se van a diferenciar por el costo social que va a tener y que van a ocasionar. Ok, ahora tenemos que mencionar las causas de la corrupción, en la cual acá les voy a mencionar 3 causas principales. La primera de ellas es el sentido de ética profesional en los servidores públicos va a ser dejado de lado para favorecer a terceros, en la cual valores como la honestidad, valores como el trabajo, la honradez y la honorabilidad se van a dejar de lado, o sea, no se van a practicar. Como segunda causa, tenemos la falta de cultura en la transparencia de la administración de los recursos económicos del Estado. Como tercera causa, tenemos también la implementación de una política surgida del consenso de Washington que va a implementar el gobierno autoritario de Fujimori. Ahora, como todas causas tienen sus efectos, los efectos de la corrupción van a ser 3, en este caso la que vamos a mencionar. Consideramos nosotros que la más principal va a ser de que la corrupción va a causar inestabilidad política en los estados.
como segundo efecto, podemos ver que la corrupción va a traer ineficiencia o incapacidad en el aprovechamiento de los recursos y también en la implementación de las políticas públicas. Y por último, tenemos como efecto a que va a generar desconfianza en las instituciones y entre los mismos ciudadanos, en la cual esto va a generar como que una especie de anomia y de desestructuración social. Entonces, según tu perspectiva, ¿cómo crees que te afecta la corrupción? Bueno, a mí realmente me afecta porque cuando uno quiere postular no puede ingresar porque siempre compran vacantes. Creo que no soy el único que es afectado por la corrupción. La corrupción, cuando hay este tipo de cosas a nivel de gobierno, a nivel de autoridades, afecta a todos de manera directa o indirecta. ¿Por qué razón? Porque cuando hay corrupción, el dinero que debe ser administrado de manera correcta para que llegue a cada poblador del Estado, para cada individuo de la sociedad, no va a llegar porque el motocarrista, de repente el motocarrista no va a tener, por ejemplo, ingresos como cuando todos reciben el dinero, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta los diversos problemas sociales, tales como la delincuencia y la pobreza, ¿en qué escala pondrías a la corrupción? Podría decirse que una de las más altas, ya que lamentablemente son los funcionarios públicos, son las personas, nuestros representantes, los representantes de nuestro país los que precisamente causan la corrupción. Así que podría decirse que es una escala muy alta, ya que afecta a muchísimas personas, no solo a un grupo, sino a todo el país en general. Dentro de las principales, porque en este caso si hay corrupción, ya eso conlleva la pobreza, porque afecta a la sociedad. Le pondría a ver entre la pobreza, en la segunda, porque realmente la pobreza siempre va a estar en la primera, porque siempre va a haber personas humildes, con bajos recursos, y pues la corrupción siempre va a estar ahí también, porque también nos afecta a todos, como igual que la pobreza. Y la delincuencia pues siempre va a pasar. ¿Cómo cree usted que afecta a nuestra región la corrupción existente en nuestra sociedad? Teniendo en cuenta que la corrupción, como está en todos los niveles sociales o niveles de jerarquía a través de las autoridades, obviamente mientras se va dando la corrupción en todos esos niveles, va a afectar tanto en la parte social, me refiero a la parte local, y obviamente que también a la parte regional. Bien, hemos escuchado los testimonios de algunos ciudadanos, específicamente de la región Loreto, y nos damos cuenta, comprendemos y asimismo compartimos la indignación que ellos sienten hacia la corrupción, puesto que esta ha traído nada más y nada menos que años y años de retraso en el planteamiento del desarrollo peruano. Y si nos damos cuenta, ¿cuántas obras han sido paralizadas tanto a nivel nacional como a nivel regional a lo largo de los años y ahora forman parte de un caso de corrupción? Y si tan solo estas obras no hubiesen sido paralizadas para ser medio de corruptela, nuestra realidad sería distinta. ¿Cuántos expresidentes han sido o son investigados por corrupción? Tenemos a Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Alan García, Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, y no se nos acaba la lista, pues también tenemos a nuestros excongresistas que se encuentran tanto investigados o ya sentenciados por corrupción. Pero no nos enfoquemos en el ámbito nacional, pues nuestra región Loreto, la más extensa del Perú, no es ajena a la corrupción. Elisban Ochoa, Iván Vázquez, Fernando Meléndez, Martín Arévalo y ni qué hablar de los exfuncionarios públicos. Como si la corrupción fuese parte de la labor de las autoridades, cuando lo único que significa es un gran perjuicio para la población. Y si con ello no basta,
Ni qué hablar de las cifras que ubican al Perú dentro de los 50 países con mayor índice de corrupción a nivel mundial. Y en Latinoamérica, dentro de los 15 primeros, estando en un nivel alto. Y no se nos escapa el caso Odebrecht, relacionada tanto con pagos y sobornos de 29 millones de dólares. En promedio, entre el 2005 al 2014. Asimismo, los casos de corrupción de los jueces, las denuncias a raíz de los audios del ex juez supremo César Inostroza, también el caso Cócteles, que involucró a la lideresa del partido político de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, así como otros muchos casos más de corrupción a nivel nacional. Y a nivel regional, la realidad no es distinta. Tenemos al famoso caso del alcantarillado, el cual tuvo como protagonista a nuestro ex gobernador regional, Iván Vázquez, durante el periodo de 2012 hasta el 2016. Junto al caso del alcantarillado, un conjunto de proyectos, incluyendo al tren Iquitos-Yurimaguas, fueron parte de las denuncias de delito contra la administración pública y malversación de fondos. Asimismo, tenemos a Martín Arévalo, actual alcalde de San Juan Bautista, que no se escapa de esta realidad, pues hace un año se encontraba en prisión por el delito de cohecho pasivo propio. Entonces, ¿la corrupción es un problema o viene a ser algo sustancial para poder cubrir necesidades? ¿Forma parte de la naturaleza humana o es una enfermedad que nosotros debemos erradicar? Lo cierto es que la sociedad se encuentra actualmente en una constante lucha para tratar de obtener el menor grado posible de corrupción en el país, o por lo menos es lo que aparenta. Pero, ¿qué debemos hacer para poder erradicar la corrupción? Somos conscientes que la corrupción es una plaga que enferma cada día más al Perú. Nos retrasa y no nos permite ser parte de la innovación. Pero no podemos quedarnos en la indignación. Debemos buscar soluciones. El primero, regular el papel de los lobbies. Asimismo, establecer un régimen sancionador eficiente. Reforzar también la alineación de los órganos de control y finalmente informar y también reforzar el papel de la ciudadanía. El cambio inicia por ti. Es hora de cambiar la imagen del Perú. Nuestra historia ha estado plagada de corrupción desde el inicio de los tiempos. Incluso se ha formado desde el seno de la misma. Podemos encontrar a diversos personajes que han corrompido desde el inicio de los tiempos. Incluso podemos identificar en nuestra historia cuando la corrupción ha estado en los momentos más altos, desde el virreinato hasta los momentos actuales, desde las pequeñas acciones hasta las más grandes, desde el funcionario hasta el ciudadano común que se salta un sitio, es decir, nadie está exento. Los intereses particulares siempre se han sobrepuesto sobre los intereses comunes. Hemos sido criados con un chip en el cual nosotros nos encontramos siendo egoístas constantemente, es decir, que solamente buscamos nuestro propio interés y no el interés común. Solo basta observar la desproporcionada riqueza que existe en nuestra realidad, como los funcionarios que han ocupado un cargo público pueden gozar de diversas riquezas, así como también de diversa prosperidad, mientras que por otro lado tenemos a nuestros hermanos quienes se encuentran en zonas recónditas de nuestro país, sufriendo y muriendo de hambre. Ahora tenemos que dar otro paso, fortalecer nuestras instituciones. La Fiscalía, por ejemplo, si bien no está libre de crítica, ha demostrado que tiene representantes dispuestos a comprarse el pleito. No creas que no hay personas honestas en el país. Sí las hay, y muchas, por más que algunos quieran hacernos creer lo contrario. Y finalmente, reforma. Sí, necesitamos cambiar las leyes que permiten los financiamientos oscuros y que los candidatos con mayor dinero lleguen al poder. Esto solo permite el lobby y el pago de favores. Pero sí hay soluciones. Busca un congresista que realmente sientas que te representa. Busca un partido político que realmente sientas que va a hacer un cambio. Siempre se sabe quién es quién
y no tengamos miedo de hacer política. Si todo está podrido, lo reconstruiremos todos nosotros. Este es nuestro país. No vamos a dejar que lo manden al carajo.